día, mi nombre es Aura López. Hoy estaremos trabajando en la práctica de determinación de la composición de una mezcla del curso Química Inorgánica 2. El primer procedimiento que vamos a estar haciendo es el proceso de precipitación. Así es que vamos a colocar nuestros tubos de ensayo con dos soluciones, una de cloruro de calcio en forma acuosa y otra de sulfato de sodio de forma acuosa también. Podemos ver cómo las soluciones son translúcidas y al mezclarlos esperamos que ocurra una reacción de precipitación. En una reacción de precipitación se forma un sólido insoluble que se separa de la mezcla. Este proceso siempre debe ocurrir en una reacción química. Podemos ver cómo se forma un precipitado blanco. Es el producto formado que es el sulfato de calcio. Entonces, ¿cómo ven? Pues esta precipitación sí hay una reacción química, porque en realidad es una reacción química que se hace para poder separar un sólido de un líquido. Si se dieron cuenta, ella hizo reaccionar dos sustancias en solución acuosa. Digamos que se dice que están líquidas porque están diluidas en agua, pero en realidad son soluciones acuosas, son sales disueltas en agua y por eso eran transparentes. Una era cloruro de sodio, aquí no me interesa tanto que sepan quién es, pero una es cloruro de sodio y la otra es sulfato de calcio. Y entonces, al hacerlo reaccionar, ¿sí?, se forma un compuesto sólido al cual se le conoce como precipitado. Y lo que queda encima, lo que pasa es que aquí no lo dejas reposar bien ella, pero si uno deja reposar bien esto, se separa bien el sólido, que se conoce como precipitado, y en realidad es una sal sólida, y quedaría una parte como acuosa, que sería conocida como sobrenadante. Entonces está el precipitado, que es esto blanco que se está formando aquí, y lo que queda encima, como una segunda capa, es el sobrenadante. Entonces ahí también estamos de una manera, a través de una reacción química, separando un sólido de una sustancia acuosa o una sustancia líquida. A pesar de que no es un proceso físico, porque hay una reacción química, más que una separación de mezclas, es la obtención de una sustancia sólida a través de una reacción química. ¿Cómo se forma un precipitado blanco? Es el producto formado que es el sulfato de calcio. Proceso de centrifugación. Algunas veces nos topamos con que nuestra sustancia de interés es un sólido que necesitamos separar. En este caso podemos ver que nuestro sólido es un precipitado blanco y queremos separarlo completamente de la fase acuosa. Así es que procederemos a utilizar nuestra centrífuga. Para poder centrifugar debemos equiparar dos tubos, siempre deben de tener el mismo volumen de solución y debemos de colocarlos uno frente a otro para que haya un balance en la centrífuga. Cerramos nuestra centrífuga y en este momento vamos a activar nuestro instrumento. Una vez que el instrumento ha terminado el proceso de centrifugación, vamos a sacar nuestros tubos y vamos a observar cómo nuestro tubo está ahora claramente separado, nuestro precipitado, y la fase acuosa queda en la parte superior. Esta acción es debido a la rotación que hay en el instrumento por el rotor, que aplica una fuerza centrífuga directamente sobre los sólidos que depositan en el fondo o hacia un lado del tubo de ensayo, dependiendo de cómo sea nuestro rotor. Ahí se mira más claro que a través de la centrifugación la parte sólida o el precipitado queda en el fondo del tubo de ensayo
Y esta parte acuosa, que sería como una segunda fase, es otra sustancia, son dos sustancias distintas, una que queda en solución acuosa y una que es el precipitado, que es una sustancia sólida. Se unieron o se juntaron dos sustancias en solución acuosa o disueltas en agua y al reaccionar formaron un sólido, en este caso blanquecino, sólido. La centrifugadora es un medio de separación de mezclas que se utiliza mucho a nivel de laboratorio, sobre todo laboratorios clínicos o en la industria, para hacer controles de calidad. Entre los controles de calidad que se le hacen a diferentes sustancias, especialmente a sustancias para el consumo humano, es la determinación en algunos alimentos de la cantidad de sólidos que tienen. Por ejemplo, en los productos lácteos, especialmente la leche y el queso, entre otras pruebas que se les hacen pruebas de calidad. Y entre las pruebas de calidad se les hace la determinación de sólidos de la leche. Porque ustedes saben que la leche es una mezcla, como la sangre, que tiene diferentes componentes. Entonces, pues no es tan fácil como se ve ahí. Por supuesto, tienen otros procesos químicos que se le hacen para poder determinar esos sólidos en la leche. Pero la centrifugadora se utiliza para ese tipo de procedimientos. Por ejemplo, en un laboratorio clínico, cuando uno va a donar sangre, a veces hay pacientes que necesitan la sangre completa, pero hay pacientes que solo necesitan, así entre comillas, el suero de la sangre, ¿sí? Que no es la sangre completa. Y entonces, a través de una centrifugadora, separan, ahí sí que los sólidos de la sangre del plasma de la sangre, que es como quien dice el suero de la sangre. Y ese es el que le pasan a algunos pacientes, porque no todos los pacientes son iguales y no todos los pacientes requieren sangre completa. Entonces la centrifugadora sí se usa a nivel de laboratorios y controles de calidad de ciertos productos. Y estamos separando, como se ve ahí claramente, un sólido de una sustancia en solución acuosa o líquida. Sedimentación. Agregaré un poco de arena a mi muestra. Y voy a proceder a agitar la mezcla que se ha formado. Podemos ver cómo la arena se ve en el beaker, y voy a dejar de agitar y se puede ver cómo la arena quedó en el fondo del beaker por acción de la gravedad. La separación de un sólido, de una mezcla, de un sólido con un líquido como agua en este caso, por la acción de la gravedad, es el proceso de sedimentación. Perdón, es que me desconectó. A ver, ¿quién me dice o a quién se le ocurre un ejemplo de sedimentación en la naturaleza, en el campo, pues, en la naturaleza? ¿Alguien que se le ocurra dónde puedo ver sedimentación en la naturaleza? Piense. ¿Dónde? Licenciada, así como en un lago, podemos ver que la arena está debajo y el agua está arriba. Sería como un ejemplo de sedimentación. De sedimentación, por supuesto. Los lagos, todos nuestros cuerpos de agua tienen un proceso de sedimentación que dejan residuos a su alrededor, ya sea arena, basura o cualquier otro contaminante que tengan por ahí. Pero otro ejemplo más fácil de ver es cuando los ríos vienen revueltos, como dice la gente, ¿verdad? Cuando en tiempo de invierno
que los ríos bajan de la montaña hacia la costa sur, hacen todo su recorrido, ¿verdad? Que son kilómetros de kilómetros, que el río, como dice, viene revuelto y trae de todo, ¿verdad? Trae basura, trae piedras, trae arena, trae de todo lo que se les pueda ocurrir que se le atraviese en el camino al río, ¿verdad? Y entonces en su paso va dejando sedimentos, va dejando residuos de todo lo que trae desde la montaña. Y por ese mismo proceso de que viene el río revuelto de su recorrido, las tierras de la costa sur son de las tierras más ricas en nutrientes en Guatemala, porque como hay un deslave, por decirlo de una manera, de los ríos desde la montaña hasta la costa, recorre y recoge nutrientes y otros residuos desde la montaña y van a parar a la costa. Entonces, pero en su paso, el río va dejando residuos, ya sea de arena, ya sea de basura, piedras, etcétera, etcétera, pero va dejando residuos. Y a ese residuo se le conoce como sedimento. Otro ejemplo de sedimento en la casa de uno es el famoso sarro de las llaves de agua, de las llaves de lavatrastos, del lavamanos, porque ese sarro que se forma es por el paso del agua. Y en el caso del agua de Guatemala, y especialmente de la capital, se le considera que es una agua dura, rica en minerales. Y entonces, con el uso, ¿verdad? Con el paso del agua por las llaves, va dejando un residuo. A ese residuo, pues se le conoce como sarro, pero es un tipo de sedimento. Otro tipo de sedimento en la naturaleza es en el cuerpo humano, cuando se le forman los famosos cálculos de la vesícula o cálculos del riñón, porque ustedes saben que el riñón sirve como filtro, pero además de eso, si no funcionan bien los riñones, la orina al final es un líquido que lleva varias sustancias, y entre eso lleva cosas sólidas que no se ven o que no se sienten, pero si uno no funciona bien su riñón, se van acumulando y sedimentando ciertos minerales que no salen del cuerpo y se quedan ahí. Y entonces, si uno no funciona bien su riñón, porque no todos formamos cálculos, ¿verdad? Solo son ciertas personas o con ciertos problemas renales que pueden llegar a formar esos cálculos o por una mala alimentación. Y entonces se van quedando los sedimentos y se forman esas piedras. Y esas piedritas que le sacan a uno con una operación son puras piedritas de sedimento, tan así que se clasifica como piedra de sedimentación. Así es también en la vesícula y así es en los famosos cálculos de la vesícula y de los riñones, ¿verdad? A veces pasa también, hablando de todo un poco, que esas piedras de la vesícula ya no son piedras, es lodo, lo que se queda acumulado en la tubería que va de la vesícula hacia el intestino, porque es un tubo, ¿verdad? Tubito bien chiquito y bien delgado, pero que se va acumulando como un lodo, como un sedimento, un lodo, arena, que al final el doctor lo que tiene que hacer es limpiar los conductos para que logre funcionar bien la vesícula. Si no, pues tiene que quitar la vesícula. Esos son ejemplos así de la naturaleza de un sedimento. Entonces, sedimento se diferencia de la precipitación en que la precipitación hay una reacción química, mientras que en un sedimento no. En un sedimento, como dijo ella, solo por el efecto de la gravedad se va depositando un residuo en la parte baja o en el fondo de alguna cosa, ¿verdad? Como decía Jessica, pues en un río, en un lago, en el mar, ¿verdad? Vemos el sedimento, que en este caso sería la arena. Bueno, vamos a seguir. Ahora procederé a separar la arena por el método de filtración. Primero tomo mi papel filtro y lo voy a doblar primeramente en dos, luego lo doblo nuevamente a la mitad y este filtro lo voy a separar de forma que queden 3 papelitos de un lado y uno del otro, formando un vasito cónico. Ahora lo coloco en el embudo y voy a proceder
a separar el agua de la arena por medio de filtración. Vamos a agregar la mezcla de forma lenta. Y si podemos ver nuestro filtrado, ahora el filtrado no tiene ningún sólido. El sólido que queda retenido en nuestro filtro o membrana semipermeable se denomina residuo. En un proceso de filtración debemos esperar a que pase todo el líquido hasta lograr separar nuestra mezcla. Hemos terminado de filtrar y puede verse claramente que la arena ha quedado retenida en el filtro. En este momento se le llamará residuo, pues ha sido el sólido que hemos separado del proceso de filtración. Proceso de evaporación. En este momento. A ver, ¿quién me dice en su casa dónde ocupamos o hacemos un filtrado? ¿Para el café? Para el café. Solo que ese es un filtrado en caliente, ¿verdad? Y hay cafeteras que ahora ya tienen incorporado su filtro y las cafeteras antiguas que todavía hay, pues usan papel filtro. Y entonces, ahí sí que lo que nosotros decimos chinga del café que se queda en el papel filtro, ese es el residuo. Y el café que nos tomamos, a ese se le conoce como filtrado. Ahora, ¿cómo sabemos que está bien hecho nuestro filtrado y que el café está bien hecho? Porque no pasa ningún residuo. Ningún residuo, ¿no? Que no tiene por qué quedar granitos de café o chinga del café en lo que nos estamos tomando, y supuestamente cuando uno termina su café en la taza, abajo en la taza tampoco debería quedar ningún residuo. Entonces ahí es cuando nosotros podemos determinar si hay o no un buen filtrado. Entonces a lo que queda en el papel filtro se le conoce como residuo, y lo que pasa, el líquido que pasa, puede ser, en este caso era agua, pero en el caso de la cafetera pues es el café, a eso que pasa se le conoce como filtrado. La filtración pues se usa para muchas cosas, ¿verdad? Tanto en la casa como en la industria. Pero un ejemplo fácil de filtración también que deberíamos de tener todos en nuestras casas, y no lo tenemos, es la famosa trampa de grasa. La famosa trampa de grasa es un tipo de filtración o tamizaje, porque se supone que solo debería de captar todos los residuos sólidos que no puedan pasar por esa rejilla de tamizaje, y la grasa, por supuesto, y dejar de pasar únicamente los líquidos y en todo caso el agua. Ahora, ¿para qué es la rejilla de trampa de grasa? Porque ustedes saben que la grasa, al igual que en el cuerpo humano, se va acumulando y se va acumulando y puede tapar, pues en todo caso, la tubería, ¿verdad? Y entonces por eso es que se supone que todas las casas deberíamos de tener una rejilla o una trampa de grasa. No todas la tienen. En la industria y sobre todo en las empresas grandes que tienden a sacar sus productos de desecho hacia la tubería principal, o en todo caso si están al lado de Amatitlán, pues al lago de Amatitlán, deberían de tener un proceso de filtrado, pero no se llama así en la industria, tiene otro nombre, ¿verdad? Yo les digo porque es un tipo de filtrado donde solo dejan pasar el agua o las sustancias líquidas no contaminantes, y el resto de sustancias se supone que tienen otro proceso o otra línea de trabajo para que no salgan directamente a la tubería principal. Cosa que no lo cumplimos, ¿verdad? Por lo menos aquí en Guatemala no se cumple a cabalidad. Pero esos son ejemplos de tipo de filtración o dónde es que se puede utilizar la filtración o el tamizaje en la industria. Se le llamará residuo, pues ha sido el sólido que hemos separado del proceso de filtración. Proceso de evaporación. En el proceso de evaporación estamos separando el solvente de una mezcla homogénea. Podemos ver claramente que en nuestro beaker hay una solución que es claramente homogénea, pues solamente se ve una fase. De esta solución salina tomaremos un volumen conocido, 5 mililitros de solución,
y la colocaremos en nuestra cápsula de evaporación. Procederemos a calentar nuestra muestra. Para eso nos ayudaremos del mechero. El proceso de evaporación puede hacerse con una llama abierta siempre y cuando el solvente sea agua. Si nosotros tuviéramos una solución en la que el solvente fuera un solvente orgánico, preferiríamos utilizar un rotavapor. Entonces, la evaporación se utiliza o se utiliza para separar mezclas homogéneas, ¿sí? El medio de calor, pues aquí estamos utilizando mechero, pero pueden ser estufas o puede ser el sol, que nos ayuda a evaporar el agua, en este caso, ¿verdad? Entonces, aquí lo que estábamos separando, porque es una solución salina, están separando el agua de la sal. Es una mezcla homogénea. El mar es una mezcla homogénea de agua con sal. Aunque uno le diga agua de mar, es porque estamos identificando que hay sal en el agua o que no es agua dulce como los de los ríos, ¿verdad? Pero en realidad el agua de mar, que nosotros conocemos como agua de mar, es una solución o una mezcla de sal con agua. No solo sal, hay otros minerales, pero la que más en abundancia está es la sal común. Entonces, aquí lo que ella hace es poner a calentar un poco de solución y a través del mechero o del calor que el mechero le proporciona, evapora toda el agua. Lo que pasa es que aquí ella no enseña, pero si uno pudiera ver qué está pasando en ese momento, se mira cómo se va evaporando el agua y se van formando o juntando nuevamente los granos de sal. Y al final, cuando se evapora todo el agua, queda una capa, no una capa, queda una masa blanquecina de toda la sal que le echó o que diluyó en el agua. Si uno pone 3 cucharadas de sal en un vaso de agua y pone a hervir el vaso de agua y evapora todo el agua, les van a quedar las 3 cucharadas de sal, ¿sí? Eso lo pueden hacer en su casa, pero por supuesto que si lo hacen, primero pidan permiso a la mamá, a la esposa o a la novia, no va a ser que lo regañen. Prueben hacerlo y van a ver cómo se mira de bonito el efecto que tiene el momento en que se va evaporando el agua, cómo se van juntando o cómo se van formando otra vez la sal, de tal manera que parece nieve, porque ustedes saben que la sal no se derrite, ¿verdad? Por lo menos a temperatura de mechero o a temperatura de estufa, la sal no se derrite, sí se mezcla, es soluble, pero no se derrite. Para derretir la sal tiene que tener temperaturas arriba de 800. Y entonces, cuando uno está calentando, la sal salpica. Sí se han fijado que la sal salpica, ¿verdad? Y entonces, al salpicar, así en este tipo de instrumento que es tan chiquito, van quedando como capas y formas diferentes de sal que se forman alrededor de la porcelana. Lástima que ella no enseñó. A mí me gusta hacerlo cuando lo hago así presencial, que le echen bastante agua, no solo 5 mililitros, sino que llenen la porcelana, porque el efecto que se hace es muy bonito, como hace diferentes formas la sal. Pero ahí lo que se separa, pues ya les dije, es el agua que se evapora y les queda toda la sal que le echaron. Si le echaron 3 cucharadas, pues 3 cucharadas se supone que deben de quedar. La sal que consumimos, la sal normal o la sal común, mejor dicho, ustedes saben que las obtenemos del mar. Bueno, ese es un proceso de evaporación que utilizan. Actualmente, supongo yo, que existen hornos especiales o algún tipo de calor especial que les proporcionarán para hacer la evaporación más rápida. Pero antes, y en países como la India,
todavía es un proceso, entre comillas, manual, porque hacen unas piscinas donde dejan reposar, dejan entrar agua de mar, dejan reposar el agua y el sol hace el efecto del mechero, evaporando el agua, hasta el punto que, pues, la sal queda seca. No tan seca como la que llega a la casa de uno, porque para llegar a ese proceso, todavía en la industria se lleva la sal y la trabajan de tal manera que ya puedan ser embolsadas. Digamos que directamente de las famosas piscinas de sal no sale directamente a la bolsa a empaquetarse, sino que primero tiene un proceso donde se termina de quitar la humedad de la sal y para los que no lo saben, Guatemala somos de los pocos países donde la sal es yodada. Y entonces, además de quitarle el exceso de agua o el exceso de humedad, se le fortifica con yodo. Ese proceso de fortificación de yodo se hace porque Guatemala también éramos de los pocos países que teníamos mucho problema de tiroides y teníamos problemas de una enfermedad que se conoce como bocio, que es una inflamación de la glándula tiroides. Y entonces, a raíz de eso, se dispuso hace más de un siglo que la sal de Guatemala sea una sal yodada. No todos los países hacen eso, nosotros sí, y parte de Centroamérica también. Igual que la vitamina A, por si no lo saben, el azúcar es vitamina A con vitamina A, porque Guatemala tenía en ese tiempo, hace más de un siglo, muchos problemas de vista. Y entonces dispusieron que había que poner vitamina A al azúcar. No todas las azúcares tienen vitamina A, pero la de Guatemala sí, se supone que debe de tener vitamina A y yodo, la sal. Eso solo era para que ustedes supieran. Pero las salinas así se trabajan. El sol hace el efecto del mechero, evapora el agua y deja la sal. Porque ya les dije, el mar es una mezcla de sal con agua o de sal disuelta en agua y además tiene otros minerales, pero su principal componente pues es la sal común. Proceso de desecación. Utilizaré arena húmeda para colocarla dentro de un crisol. El proceso de desecación tiene por fin eliminar todo rastro de agua que se haya quedado en una muestra. En este caso vamos a eliminar el agua que tiene esta harina húmeda. Colocamos entonces nuestra muestra en el mechero y esperamos que el agua se separe por la temperatura alta. El agua se va a evaporar y obtendremos nuestra arena seca. Este proceso puede hacerse en el laboratorio con ayuda de otros medios. Podemos utilizar, por ejemplo, la estufa, podemos utilizar un horno y de esta manera obtener nuestra arena seca. La diferencia del proceso de desecación y evaporación es que en la evaporación la mezcla que estamos separando está en medio líquido, mientras que en la desecación nuestra muestra estará siempre en medio sólido. Entonces, la evaporación sirve para separar mezclas homogéneas donde un sólido fue disuelto completamente en un líquido. ¿Sí? Se separa el líquido o se evapora en este caso el agua y quedó la sal. Y como dijo ella, estaría en un medio líquido o un medio acuoso. Mientras que la desecación, que fue lo último que hizo, es simplemente el proceso que se utiliza en la industria para eliminar el exceso de humedad de las sustancias. Para eso se utilizan medios como el mechero, pero como es muy poco lo que se puede trabajar con un mechero, pues ya a niveles grandes no se puede utilizar el mechero. En todo caso, se utilizan hornos o estufas especiales para quitar el exceso de humedad. Ustedes han visto
que cuando compran tenis y les dan la caja, o compran bolsas, en caso de las mujeres que compran las bolsas y los zapatos suelen traer, entre las mochilas también, suelen traer unas bolsitas que dicen no ingerir. Esas bolsitas que dicen no ingerir traen unas sustancias que normalmente son un tipo de sal, que lo que hacen es absorber la humedad, evitar que en teoría esos productos se humedezcan o se arruinen por estar guardados y absorban humedad, o se arruinen por humedad, ¿verdad? Entonces en la industria pasa lo mismo. Hay ciertos productos y sobre todo productos alimenticios que tienen que tener cierto porcentaje de humedad para poder salir al consumo humano. Si tienen más de ese porcentaje de humedad, se arruinan con facilidad o agarran moho y se arruinan. El pan, por ejemplo, es un ejemplo fácil de ver. Los panes, hay unos panes de rodaja que duran a paternas memorias y nunca se arruinan. Y si se arruinan después de un mes o 2 meses de estar guardados ahí, se arruinan, porque el porcentaje de humedad es menor. Ahora, hay panes muy frescos o que son bastante húmedos, que con 2 o 3 días de estar ahí se arruinan, agarran humedad o agarran moho, y es por el porcentaje de humedad que tienen. Entonces, obviamente al pan no le podemos poner ese tipo de sales, pero hay otro tipo de productos que sí. O productos digamos, no de consumo humano, sino productos de laboratorios o químicos que necesitamos que no absorban humedad. Pero otro ejemplo que se hace la desecación es el café, los granos de café. Después de la cosecha del grano de café, de un modo casero, de una forma no tan industrializada, la gente acostumbra a poner el café o los granos de café en patios de café. Y eso lo hacen para que el sol haga el efecto de desecación, ¿sí? El sol elimina el exceso de humedad de los granos de café, porque ustedes saben que esos granos de café que después pasan al tostado deben de tener un porcentaje de humedad no muy alto, porque si está muy alto, entonces el grano se arruina, agarra humedad o agarra moho y ya no se puede trabajar para producir café. Entonces, antes de llevarlo al tostador, los granos de café son puestos al sol o en campos de café, como dice la gente, a que el sol le pegue. Y ahí está la gente, va de moverlo y va de moverlo y darle vuelta hasta que llegan a un porcentaje. Ellos más o menos saben calcular cuánto tiempo tienen que tenerlo ahí, ¿verdad? De humedad, y después pasa al tostador. Entonces, la desecación es para quitar, digamos, la evaporación es para eliminar el agua, ¿sí? Evaporar el agua o evaporar el líquido. En cambio, la desecación es para quitar o eliminar el exceso de humedad de las sustancias. Porque, por ejemplo, la sal que llega a la casa o a la sal que consumimos es una sal que después de ser evaporado el agua pasa un proceso de secación, porque la sal debe ser seca, no debe estar húmeda. Cuando está húmeda en la casa, ya no, sí funciona, por supuesto que la podemos usar, pues, pero digamos en el salero ya no sale, ¿verdad? Porque está húmeda. ¿Y qué hace la mamá para que la tal sal no esté húmeda? Le pone granos de agua, granos de arroz. ¿Por qué? Porque el grano de arroz absorbe la humedad. No por gusto es que se le pone los granos de arroz a la sal, porque la sal tiene la característica de que absorbe con mucha facilidad la humedad o el agua del ambiente, y por eso es que se pone húmeda. Entonces, antes de que la sal, quiero decir, llegue a la casa, pasó por un proceso de desecación en la industria. Esos son ejemplos de desecación y de evaporación. La sal tiene un proceso de evaporación y luego un proceso de secación. ¿Preguntas? Vale, gracias. Ahora nos vamos a ir a ver el manual. Lo que déjenme ver dónde ando aquí en tablero. Vamos a ver, 52. Y de una vez voy a ver si ya les tengo habilitado todo, porque
Se me confunde quién sí y quién no. Bueno, igual que todas nuestras prácticas, ahí se acuerdan que tienen para el 19. Ah, no, de febrero usted ya no. A usted ya se los quité. Era para febrero. Ya vieron, no se lo he activado. Ahorita se los voy a activar. Bueno, pero siempre les voy a recordar. No, es que no se lo he activado. No se los había puesto y nadie me dijo nada, ¿verdad? Nadie se acordó. Solo se los voy a activar, si no se me va a olvidar. Ya no lo hago. El pre-laboratorio se los voy a dejar para mañana. De hoy, tienen hoy y mañana para hacerlo. 18 de marzo para que lo hagan. El pre-laboratorio de la práctica 3. Aprovechando que estoy haciendo esto, de una vez lo voy a corregir. Para mañana, 18 de marzo, tienen para poder hacer el pre-laboratorio o subirlo si ya lo tienen hecho. Desde hoy ya lo pueden subir. El informe ahorita les voy a enseñar cuál es el informe del poslaboratorio para que lo hagan. Solo déjenme cambiar la fecha y se los pongo. Ese sí van a tener una semana para hacerlo. Tienen hasta el 26 de marzo para entregarlo. Bueno, antes de continuar cambiando fechas, les voy a poner el manual. Pasa, ingeniero, solo no se preocupe que estoy. Bueno, la práctica 3, pues esta es la de determinación de una mezcla, pero ya vimos que más que determinación de una mezcla es separación o procesos físicos de separación de una mezcla. Ahí en la práctica pueden encontrar pues su prelaboratorio por si no lo habían hecho, porque se supone que era para hoy, pero como yo no se los había habilitado, pues ahí se acuerdan de hacer su prelaboratorio a mano, en hojas, cuaderno o hojas de desecho que tengan ahí, no me importa, pero es a mano y lo tienen que hacer pregunta y respuesta. Y si hay dibujos, pues en este caso no hay dibujos, pero si hubiera dibujos hay que hacerlos a mano. Pregunta, respuesta a mano y bien identificado con su nombre, sección, sede y quién les da su clase teórica, el prelaboratorio. Aquí pues van a encontrar qué es la precipitación, qué es la filtración, qué tipo de filtración hay, la sedimentación, y por ahí menciona cuál es la diferencia entre precipitación y sedimentación. La decantación no la vimos, pero les voy a contar. La decantación es un proceso de separación de mezclas que se utiliza mucho a nivel de laboratorio o a nivel de industria para separar sustancias que tienen diferentes densidades, ¿sí? O mezclas heterogéneas con diferente densidad. Por ejemplo, aceite en agua. Y entonces se usa una ampolla o un instrumento que se conoce como ampolla de decantación, que es esto que está aquí. Y entonces se coloca el líquido o la sustancia o la mezcla aquí y tiene una válvula que va a dejar pasar a uno de los dos sustancias que se están trabajando. Es una forma de separación física, donde no se aplica calor ni nada, por pura gravedad es que se separan. Está la centrifugación, está la evaporación, la desecación. La desecación ya dijimos que es para eliminar el exceso de humedad de las sustancias. Y entonces a nivel de laboratorio se pueden utilizar hornos especiales, no necesariamente un mechero. Está esta, que es una estufa, se le dice, pero no es eléctrica.
y esta otra estufa que sí es eléctrica. A esta estufa no eléctrica, aquí abajo, debajo de esta cosa blanca, se le ponen las sales como las que traen los zapatos y las bolsas, solo que son sales hay mucho tipo de sal que se puede utilizar para absorción de humedad. Se colocan aquí y aquí se ponen los frasquitos o sustancias con los frasquitos, mejor dicho, frasquitos con las sustancias que uno necesita de secar. Y se dejan unos cuantos días ahí hasta que logra uno llegar al porcentaje de humedad que necesita. Ahora estas pues ni modo son eléctricas, son más eficientes y más rápidas, se le pone la temperatura deseada y trabaja el proceso de desecación sin necesidad de aplicar directamente una llama, sino que es por temperatura. Una alumna de otro grupo me contó que ella trabaja en una casa médica o en una casa médica donde se producen medicamentos y utilizaban una cosa como esta, solo que más grande, ¿verdad? Una estufa como esta, más grande, precisamente para eliminar el exceso de humedad de los medicamentos. Porque ustedes saben que una pastilla, una tableta o una cápsula no debería estar húmeda. Si está húmeda, está arruinada. ¿Nunca han visto que nunca les ha pasado que un Tapsin, una gel de Tapsin, si uno las deja fuera de su empaque y a los 2 o 3 días la va a tocar y ya no está dura, está como aguada? ¿Por qué? Porque adquirió humedad. No es que esté arruinada directamente, todavía se puede tomar, pero se adquirió humedad. Entonces esas son 2 formas de ver cómo se puede hacer una desecación a través de estufas. Y aquí dice, ¿verdad? A través de cierto tipo de estufas que lo que hacen es aplicar un tipo de calor. Esto no lo hicimos, lavado de residuos ni trasvaso de líquidos. Para el reporte tenemos 2 partes. La primera, donde me van a dibujar. Esto sí lo quiero a mano. Pueden dibujarlo en una hoja y después pegarlo aquí, pero lo quiero a mano. El dibujo va a mano. Me van a dibujar el tubo de ensayo con la precipitación, que es el primero que se hizo, la del sólido blanquecino. Me dibujan el tubo de ensayo y me colocan las partes, el sobrenadante y el precipitado, a mano. Y la segunda es el beaker con arena y agua, donde me van a indicar cuál es el sobrenadante y cuál es el sedimento. Dibujado a mano. No lo quiero pegado, copiado y pegado. Lo quiero dibujado a mano. Si le ponen color o no, eso ya es disposición de ustedes. Pero el tubo de ensayo y el beaker sí lo tienen que dibujar. Y luego la segunda parte pues es solo contestar preguntas con relación a los diferentes procedimientos. El sedimento, el precipitado, el papel filtro, qué es lo que queda en el papel filtro, qué es lo que pasa en el filtrado, ese tipo de preguntas. ¿Qué se evaporó? ¿Qué quedó después de la evaporación? Y de último, la F no se hace. Nos quedamos hasta la E. Y aquí les preguntan otras formas, además del uso del mechero, para quitar la humedad, la humedad de las sustancias. ¿Qué otros medios se pueden utilizar para la separación o quitar el exceso de humedad de las sustancias? Y aquí, lo que pasa es que la licenciada no enseña, pero ustedes imagínense cómo sería una arena húmeda y cómo es una arena seca. Y me ponen esas diferencias en color, textura, pues sabor no puede ser, ¿verdad? Pero color y textura pueden ser algunas de las 2 diferencias. Entonces me dicen, me ponen 2 diferencias de la arena húmeda, entre la arena húmeda, mejor dicho, y la arena seca. Y la F no lo hace. Entonces el reporte en base a los videos son el dibujo del tubo de ensayo, el dibujo del beaker con arena y agua y contestar estas diferentes preguntas de acuerdo a los procedimientos que se hicieron. Recuérdense que se hizo, vuelvo y digo, evaporación, filtración, sedimentación y el último que es desecación. ¿Sí? Eso es con relación al reporte
o post, yo lo que le digo yo post laboratorio, en base a los videos. ¿Preguntas de eso? Hábleme porque no estoy viendo. ¿Quién? Sí, Natalia. Natalia. Pregunta. El área de preguntas sí lo podemos hacer en Word. Sí, del reporte del postlaboratorio sí lo puedes hacer en Word. Ahí no tengo problema. ¿Sí? Gracias. O como hay algunos que lo imprimen y lo contestan, también lo pueden hacer así. Sí, solo los dibujos son a mano. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Que todavía no aparece el espacio para subir el prelaboratorio. Ya lo activé, espérenme, déjenme ver. No. Ah, pero estoy en la A todavía, ¿no? La B todavía no lo he trabajado. Si es de la B, todavía no he terminado. Estoy en la A todavía. Mira, para el 18 de marzo el prelaboratorio. Ya está habilitado, pero si quieres le voy a cambiar fecha. Es que a veces cuando no me he salido, si yo no me salgo, no deja subirlo tampoco. Ah, sí, 26 de marzo, 18 de marzo. Pero lo voy a cambiar aquí mejor esto porque no voy a hacer. No voy a hacer que por alguna razón no me deje. Ahí está. Siempre salite y entra otra vez. Es que a veces porque yo no me he salido no aparece. Ahora, las prácticas virtuales son dos. Una es de filtración y la otra es de evaporación. Son dos distintas. Entonces, aquí donde dice área del informe virtual, ahí me suben los dos informes juntos. ¿Sí? Recuérdense que cada práctica genera su propio reporte. Entonces, aquí donde dice área del reporte, me entregan los dos. El de filtración, que ahorita lo voy a activar otra vez porque... Miren, no se extrañen si la plataforma en esta parte donde dice práctica virtual les pone 0. Y les va a poner 0 porque van a ver ustedes que yo para poder rescatar la práctica tengo que ponerle puntos. Y aunque no valen puntos, porque solo es hacer la práctica virtual, la plataforma les va a poner 0. Porque como no tiene puntos, les pone 0. No se extrañen. Yo solo voy a calificar el prelaboratorio, el postlaboratorio y el área del informe donde ustedes me tienen que resubir el informe virtual. Entonces, miren, para poder yo hacer esto, tengo que buscarla. Y entonces ahí es como son diferentes prácticas, tengo que andar viendo de no confundirme también. Y también tengo que cambiar la fecha. Acá tenemos para el 26. Esta es la de filtración. Ahora voy a poner la de evaporación, son dos distintas. Yo en general no he calificado nada, entonces no se extrañen de repente que les aparece 0, pero no es porque yo haya calificado, sino que la plataforma suele poner 0 en algunas cosas y uno no entiende ni por qué le hizo eso. Pues sí, no me dejó cambiar.
Entonces, recuérdense que tienen que hacer las dos, la de filtración y la de evaporación. Igual es una mesa de trabajo, donde tienen todos los instrumentos, les da las indicaciones de qué tienen que hacer y colocar sus resultados. Generan su reporte y ese es el que me suben en el área del reporte. Solo vamos a activar este y ya termino con este. Me paso a la sección B. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Por el momento no. Gracias. Ahorita termino con esto. Entonces, tienen para entregar el prelaboratorio para mañana, 18, hasta las 12 de la noche. No lo intenten subir por el teléfono porque a veces no cargan Canvas en el teléfono y no deja subir nada por teléfono. Háganlo siempre en computadora y siempre verifiquen tener una buena señal o un buen internet. Entonces, el prelaboratorio lo tienen para el 18 y tanto el informe postlaboratorio como las dos prácticas virtuales lo tienen hasta el 26 de marzo para poderlo entregar. También las prácticas virtuales, como ya les dije, pueden hacerlas las veces que quieran, hacer las veces que quieran, entrar las veces que quieran. Yo no me fijo tanto en los intentos que hayan hecho ni la nota que pusieron, sino que me hayan entregado el reporte y los resultados que obtuvieron. Entonces, hágalo, porque a veces pasa, como ya me ha pasado, que me han dicho, que se queda trabado y no avanza uno, no camina. Entonces, hay que salir y volver a entrar y tener paciencia, porque por alguna razón, cuando se tiene mala señal o mal internet, no deja cargar la práctica. Entonces, tengan paciencia, son dos, y las dos reportes que genera la práctica me los suben en esta área. ¿Pregunta de eso? Bueno, entonces ya que no hay preguntas, voy a pasar a asistencia de la sección A y después me paso a la sección B. Diego, Javier. Presente. Gracias. Jessica. Presente. Jonathan, gracias. Jonathan Samuel. Mariana. Presente. A ver quién me levantó la mano ahí. Jonathan. No, ¿verdad? No está. Vamos a ver. Bueno. Entonces, seguimos, porque no está Jonathan. José Daniel. Presente. Brandon Darío. Buenos días, licenciada, presente. Buenos días, Brandon. Buenos días, José. Otto Carlos. Buenos días, licenciada, presente. Buenos días, Otto, gracias. Andrew Joel. Buenos días, licenciada, presente. Buenos días, Andrew. Jairo. Buenos días, presente. Buenos días, Jairo. Dorian. Buenos días, presente. Buenos días, Dorian. Carlos Fernando. Carlos Fernando. ¿Sí? Licenciada, fíjese que no sé si ya me llamó, es que yo estaba haciendo una diligencia ahorita, entonces me avisaron que estaban pasando lista. Soy ¿Nombre? Jonathan. Jonathan, ajá, ya lo había llamado. ¿Y a dónde se había ido? Ajá. Va, ya le puse. ¿A dónde se había ido? Pues, vaya. Gracias, Carlos Fernando. Carlos Fernando. A ver. Carlos Fernando, gracias. Licenciada, perdón, dice que no le funciona el micrófono al parecer. Sí, así veo. Sí, por eso es que les digo que como no estoy en esa pantalla, alguien que me diga, porque yo no estoy en esa pantalla, entonces estoy viendo el listado nada más. Marco Aurelio. Presente. Ashley.
¿Es Ashley o Ashley? Ashley, Magalí. Angie. Presente. Gracias. Daphne. Presente. Pablo. Licenciada. ¿Qué manda? Soy Ashley. Si ustedes que no me agarraron el micrófono. Ah, pero sí es Ashley, ¿verdad? No Ashley. Ajá. Sí, sí es Ashley. Es que les digo porque a veces lo escribieron mal aquí en la plataforma. Pablo Emanuel. Presente. Mónica. Alejandra. Presente. Gracias, Pablo. Gracias, Mónica. Elmer. Buenos días, licenciada, presente. Buenos días, Elmer. Edwin. Presente. Gracias. Ashley. Presente. Billy. Presente. Carlos David. Presente, licenciada. Gracias, Catherine. Buenos días, licenciada. Presente. Buenos días, Catherine. Andrea. Presente. Buenos días, Andrea. Lorena. Buenos días, licenciada. Presente. Buenos días, Lorena. Ángel. Presente, licenciada. Gracias, Julio. Presente. Gracias, Samuel. Presente, licenciada. Suseli. Presente. Gracias, Wilber. Buenos días, licenciada, presente. Buenos días, Wilber. Ángel Daniel. Buenos días, presente. Buenos días. Luz María. Presente. Gracias, Luz. Arwen. Presente. Gracias. Javier. Presente, licenciada. Gracias, Javier. Michael. Presente, licenciado. Gracias. José Julián. Buenos días, licenciada, presente. Buenos días, José Julián. Derek. Derek. Dylan. Presente. Buenos días, presente. Perdón, soy Derek. Presente. Ah, Derek, ajá. Y Kevin, André. Presente. Vaya, muchas gracias. Saben que yo le iba a dar a la sección ahí con ustedes, en Villanueva, pero ya no acepté porque solo iba a ir por un curso. Entonces, ya saben ustedes que el grafiquito para allá está tan complicado que ya no llegué. Iba a darles la clase yo, la teoría. Bueno, entonces ahora me voy a pasar a la sección B. Los de la sección A ya se pueden desconectar. Si no tienen ninguna Buenos días, duda. licenciado. Lidia, licenciada. Gracias. Gracias. Lidia, licenciada. Ustedes, nos vemos. Ahorita voy a pasar a asistencia. Solo déjenme ver si a ustedes les tengo habilitado también. Si no, lo voy a habilitar de una vez. Sección B. No, cabal que no. Estamos en las mismas. Ahorita les habilito de una vez el prelaboratorio por si ya lo tienen hecho, de una vez lo suben. Sección B. Y es que a veces no me da tiempo de conectarme y no hago las cosas porque como tengo clases aquí en la facultad, presenciales, y a veces ayer salía a las 9 de la noche de aquí, hoy salgo a las 10 de la noche de aquí, entonces a veces ya no me dan ganas de ponerme a hacer nada en la computadora. Así la verdad, les diré. Y por eso es que no termino habilitando nada. Y hoy salgo también hoy salgo a las 10, mañana salgo como a las 4 de la tarde. Entonces ya no, ya cuando uno llega a la casa ya no. Tener que prender la computadora, esperar a que prenda, ay no. Bueno, ya les habilité el prelaboratorio y el informe. Ahorita les habilito las prácticas. Primero pasemos a asistencia. Son bastantes ustedes también. Hillary.
Presente. Gracias. José Fernando. Buenos días, presente. Buenos días, José Fernando. Steven. Presente. Gracias. María José. Presente. Gracias. A ver cómo se pronuncia ese nombre. Soy yo. ¿Y cómo se pronuncia su nombre? Axel. Axel, pero ¿por qué tiene una J? ¿O está mal escrito? No, Axel. Haxel. Ah, Haxel, ok, gracias. Sí, porque tengo algunos alumnos con Axel, pero sin la C. De una vez se ponen a la E. Tienen un nombre, los escriben de diferente manera. Gracias. Alexander. Alexander, Emanuel. Jesús. Jesús. Presente. Gracias. Javier. Javier Enrique. Javier Enrique. Joshua, sí anda por ahí porque yo me acuerdo que lo vi escrito. Pablo Andrés. Presente. Natalie, también porque ya me habló. Arturo Enrique. Presente, licenciado. Gracias. Fabricio. Presente. Elvis. Elvis Enrique. Ah, bueno, tengo dos Natalie. Natalie García. Presente. Y tengo a Natalie Beatriz. Presente. Ok. Eric. Eric. Edras. Presente. Gracias. Fernando Luis. Presente. José Fernando. Presente. Ay. Oscar Josué. Presente. Madeline. Madeline. Presente. Gracias. Camila. Presente. Alan. Presente. Kenny. Gracias. Presente. Kleiber. Presente. Gracias. Marlon. Presente. José Manuel. Presente.